El poder que transforma vidas. El texto base de esta noche está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Abra su Biblia, aliste su cuaderno, sus esferos. Dice así la palabra: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Tomemos asiento, muy bien. Qué bueno. Bueno, muy bien. Recordemos lo que hemos trabajado, es importante. Creo que en 12 años de ministerio, 12 años de caminar y 25 ya de estar con el Señor, este era el tiempo específico para mi vida y creo que para ustedes también, la importancia de la metanoia. Sí, es algo fundamental. Sí, lo que está diciendo ahí en la primera carta de Pedro, dice, ustedes volvieron a nacer, ustedes ahora tienen una nueva creación, una nueva criatura, y dice, pero eso no lo da ningún ser humano. ¿Eso lo da qué? La palabra de Dios, que es Jesucristo, porque es viva y permanente. Entonces recordemos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios nos conocía antes de haberlo creado todo. ¿Estamos aquí o no? Dios nos conocía antes de haberlo creado todo, ¿sí? Y dice que Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso está en Romanos 8, 29, 30. ¿Sí? Y dice que como nos justificó, nos predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de su Hijo, dice que por eso nos llamó. Y recordemos cuando vimos nos llamó, que nos llamó como Él quiso. A unos con dolor, a veces un dolor intenso, mediano, pero nos llamó para justificarnos. Y nos justificó porque si no hubiésemos muerto y hubiéramos sido condenados eternamente. Nos justificó, dijo, sí, ustedes han pecado, pero yo los perdono y como hay que pagar por ese pecado, yo pago por ese pecado. Esa es la justificación con la redención y llega la salvación. Pero todo esto lo hizo, dice ahí Romanos, porque Él quiere compartir de su gloria con nosotros. Y aquí es donde llegamos al punto clave. Dios quiere compartir de su gloria con nosotros. Y como en el mover en el que todos nos hemos desplazado a través de la búsqueda con Dios, ese tema de la gloria de Dios ha sido tan distorsionado, ¿sí? Entendido y explicado muy a lo emocional, a lo externo, cuando el Señor nos trae por su palabra a la comprensión total de qué significa que Él quiere compartir su gloria con nosotros, ¿sí? Como que nos aterriza. Pero esa aterrizada es para bien porque produce un descanso en nosotros, produce paz. Dice uno, hombre, sí, yo pensé que esto estaba patas arriba, pero no, todo esto era parte del plan de Dios, ¿sí? Entonces mire lo que dice Romanos 8, 29, 30, miremoslo ahí, mire. A los que de antemano Dios había conocido, tú y yo, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, ¿sí? Para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, desde un principio también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos, los hizo pasado. Y a los que hizo justos les dio parte en su gloria, pasado. En pocas palabras, de ahí no nos podemos salir. Por eso le digo que esto no es cosa de nosotros. Esta es obra de Dios. El no tener el entendimiento, aparentemente detenemos, estancamos, retenemos ese proceso. Acá en el Cronos, pero en el Kairos no. Se cumple porque se cumple, ¿cierto?
Pero entonces veamos la herramienta célebre, fundamental, específica y concreta que Dios utiliza para darnos de su gloria. Y está en Romanos 8:17. Devolvámonos ahí unos versículos. Dios habla hoy. Dice: y puesto que somos sus hijos, porque nos justificó, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la vida eterna. No está hablando de cosas materiales, ¿sí? La cual compartiremos con Cristo eternamente, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. La herramienta número 1 que Dios utiliza para que nosotros nos sumerjamos en la gloria es el sufrimiento. El sufrimiento, pero qué bueno es entender que es un sufrimiento no por pecar, un sufrimiento no consecuencia de errores, ¿sí? Un sufrimiento no consecuencia de malas decisiones. Aunque cuando estábamos tomando malas decisiones y pecando, la gracia y la misericordia de Dios estaba ahí con nosotros y sobre nosotros. Nosotros lo ignorábamos. Si no hubiese sido así, estaríamos muertos. Y eso lo sabe cada uno. De cuántas cosas no nos ha librado el Señor, de cuántas cosas no ha librado nuestra familia, ¿sí? Entonces, en ese momento no éramos partícipes de la gloria de Dios, pero sí de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, porque nos guardaba sin merecerlo. A conciencia estábamos pecando, a conciencia estábamos haciendo lo que nos mataba y a gusto propio. Y Él nos guardó, y Él nos guarda, y Él va a guardar a todos aquellos que Él llamó para su gloria, ¿cierto? Entonces, ese primer nivel de sufrimiento, familia, viene en el proceso de cambio de naturaleza interior. ¿Cuál es ese primer nivel de sufrimiento? Recordémoslo, ¿sí? Y es el proceso que viene a nosotros debido a que el hombre fue desnaturalizado a causa del pecado. El pecado desnaturaliza al hombre. ¿Se acuerdan de eso? El pecado, el que nosotros practiquemos pecado, nos aparta de lo natural. Nos desnaturalizamos, ¿sí? Y cuando el hombre desnaturalizado, ¿sí?, se sumerge más en esa vida de pecado, empezamos a vivir una vida ¿qué? Artificial. Esta es la generación artificial. Al 100%, aquí no hay duda de eso. Somos una generación totalmente artificial. Renunciamos a lo natural para entrar a vivir más en lo que está hecho por el hombre. Mire, uno de los ejemplos más sencillos que podemos comprender la desnaturalización del hombre para vivir una vida artificial es que hoy preferimos tomarnos una bebida procesada a un jugo de árbol, de naranja, de mandarina. Y hemos llegado a un punto que aún lo que se cultiva ya no se cultiva en el proceso natural, sino lleno de químicos que aceleran lo natural del proceso de siembra y cosecha. ¿Para qué? Para obtener el fruto de lo artificial. ¿Cuál es el fruto de lo artificial? Lo material. Por eso hoy encontramos frutos de la naturaleza, frutos naturales artificiales, ¿sí? Una manzana pera, guayaba pera, injertos que no vienen de Dios. Eso lo hizo el hombre. Hoy encontramos frutos muy grandes. Eso no es natural. Eso lo hizo el hombre por su mentalidad artificial para ganar más dinero. Entonces,
un hombre sin la presencia de Dios, ¿sí?, se sumerge en esa vida totalmente artificial. Y ahí, en esa vida artificial que es ficticia, que es falsa, que es una mentira, Dios empieza a tratar con nosotros. Ahí Él empieza a tratar. Sea quien sea, si has sido predestinado por Dios, Dios empieza a tratar con nosotros. Y ese tratar con nosotros, escúcheme, lo hace para que nosotros volvamos al diseño original del hombre dado por Dios. Por lo cual, ahora sí muchas personas pueden entender, ¿sí?, por qué Dios permite fracasos, ruinas, divorcios y muertes de seres queridos. Porque esa es una forma radical de evitarle a un ser humano su destrucción eterna. Es un lenguaje para una iglesia madura. No es un lenguaje para una iglesia que todavía toma leche espiritual, ¿sí?, y sobre todo si es adulterada. Este es un lenguaje para una iglesia madura. Entonces, Dios va a permitir que Él deshace como polilla lo más estimado por el hombre. Salmos 39. Él deshace como polilla lo más estimado por el hombre. Aquello a lo que nosotros nos arraigamos y que hemos llamado valioso y que le hemos dado la connotación de vida para nosotros y que hemos amado ello, Dios empieza ¿qué?, a quitarlo por su misericordia. Por eso una persona es despedida de una buena empresa, de un buen trabajo, un negocio fracasa. Yo que llamo pandemia, la pandemia, el COVID, no es más que el trato de Dios para sacar a su iglesia de una sociedad como ficticia, mentirosa. ¿Sí? La pandemia ha sido una herramienta que Dios permitió, aún haya sido inventada por el hombre, ¿verdad?, porque Dios tiene el gobierno de todo, a través del cual Dios ha hecho consciente a muchos seres humanos que no sabían que eran hijos de Dios, llamados por Dios, a que vuelvan a una vida natural. ¿Cuánta gente por temor a esa enfermedad tuvo que cambiar hábitos alimenticios, hábitos conductuales, hábitos de vida? Y es Dios obrando, causando, sumergiendo por amor a los hombres, sí, a su iglesia, a los llamados, a usted y a mí, en un proceso al cual Él nos está devolviendo el diseño original de Dios para el hombre. Por eso la metanoia, recuerde que metanoia es la traducción o sinónimo de metanoia es arrepentimiento, cambio de naturaleza, ¿sí?, nacimiento nuevo. Metanoia es ese proceso. Amén. La metanoia es la que reconcilia al hombre con Dios y le devuelve lo natural. Cuidado con esto. Una manera de ver que yo voy en un proceso de metanoia es que yo empiezo a buscar nuevamente lo natural y alejarme de lo artificial. Eso es radical. Porque el cambio es de adentro. Y adentro empieza usted a tener una transformación donde su entendimiento va siendo totalmente cambiado y usted empieza a conciencia a decir, esto yo lo he llamado bueno, pero no lo es. Hombre, esto lo hace todo el mundo, no es pecado, pero no es para mí. ¿Sí? Pero eso solo viene por un proceso personal. Eso no viene porque un hombre se lo diga. No sirve que un hombre te lo diga. Tiene que ser porque en ti se está causando esa transformación interna. Y al causarse esa transformación interna, mis amados, empieza uno a tomar decisiones radicales sin esfuerzo. Porque es que todo su ser dice, lógico. Es que es así, es que debe ser así, ¿verdad?
Entonces, cuando la metanoia me reconcilia con Dios y me devuelve lo natural para que yo empiece a entender y a vivir lo sobrenatural. Hasta que no venga lo natural a mi vida, no podré entender lo sobrenatural. Mire, comprendamos algo. Una cosa es tener conceptos intelectuales de la Biblia, y a eso lo llaman sobrenatural. No, lo sobrenatural nada tiene que ver con la letra. Lo sobrenatural es vida. Ejemplo, no puede haber algo más sobrenatural que una mujer que puede perdonar a su marido que le fue infiel y lo vuelve a amar como la primera vez. Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural. La reconciliación verdadera del hombre con Dios y del hombre con el hombre. Conmigo mismo, sana el amor y el poder de Dios, el poder de Jesucristo, el amor de Jesucristo por nosotros, sana nuestro corazón, sana nuestras heridas, y al ser nosotros sanados por ese proceso de metanoia, podemos nosotros perdonar al otro, sí, pero no solo perdonarlo, amarlo. Por eso lo hablábamos el domingo, es una locura, y el miércoles pasado, es una locura que usted aprenda a amar el sufrimiento. Esto es para locos, que usted lo estén insultando y su conciencia le esté diciendo, viene gloria de Dios. Y ya no está el hombre viejo ahí mirando cómo se defiende, cómo insulta, cómo contesta. Bueno, yo estoy hablando palabras mayores. Esa es la gloria de Dios. Y para eso estamos llamados. Mire, no nos preocupemos, no nos carguemos si en este momento vemos eso lejos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo único que nos corresponde a nosotros es entender lo que necesito entender para empezar a hacer lo que necesito hacer. Por eso tenemos que mirar esos videos, están ahí. Ahí empieza este proceso con el cual nos está direccionando y llamando ¿a dónde? Al año 21 que viene. Usted no puede quedarse del bus, ¿sí? Entonces, veamos ese proceso de metanoia, y lo quiero recordar, lo fundamental del proceso de metanoia en Mateo 7:24. Miremos Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuál es la primera parte del proceso de metanoia? Oír la palabra de Dios, ¿sí? Para que no dudemos más de lo que Dios sí está haciendo en nosotros, sino que eso no es de la noche a la mañana. Y recuerde que dentro de nosotros siempre va a estar ¿qué? El hombre viejo, porque usted y yo pecamos, usted y yo disfrutamos un día el pecado. Y le voy adelantando, cuando nos profundicemos más en metanoia, no es de que usted ya diga, no, ya es una toma de conciencia donde verdaderamente, ahí sí, volvemos al Deuteronomio, pero en el nuevo pacto. Aquí está, hijo mío, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge. ¿Por qué? Porque dentro de ti ya te di vida, pero dentro de ti sigue también esa conciencia de muerte, de pecado. Y él dijo que era hasta el fin. Entonces por eso dijo, el que persevere. ¿En qué? En entender lo que debo entender para hacer lo que debo hacer y venir a ese arrepentimiento. Entonces lo primero es oír la palabra. El que oye la palabra de Dios y la hace. ¿Para qué oigo la palabra de Dios? No para conceptualizarla, sino para vivirla. Ese es el proceso. Oír la palabra de Dios, Juan David, ¿para qué? Para vivirla. Oírla para vivirla. Pero bueno, yo tengo que ser sincero. Después de 25 años de proceso, por la gracia y la misericordia de Dios, pues sí, se sienta uno en la poltrona y dice, oír la palabra de Dios, hermanos, para vivirla.
Pero yo quiero recordar hace 25 años, cuando el primer hombre que me habló de la palabra de Dios me dijo lo mismo. Hay que oír la palabra de Dios para vivirla. Y eso para mí era un baldado de agua fría, porque yo no tenía de dónde vivirla. No había en mi mente, no había en mi corazón, no había en mi cuerpo, no había en mi ser absolutamente nada que tuviera la mínima intención de vivir la palabra de Dios. Porque yo vengo sumergido y el pecador viene sumergido en una atmósfera, ¿sí? En una mentalidad, en unas emociones, en unos sentimientos, en una fuerza interior, en una rutina, en un diario vivir, donde todo, por todo y para todo lado, ¿qué es? Pecado. Y todo el medio social que lo rodea a uno, ¿cómo le llama a ese pecado? Normal. Y si usted se atreve a decirle ahí a la gente, no, es que mire que estoy conociendo de Dios, mejor dicho, lo destruyen. Pero estos son tiempos específicos, tiempos de gracia. Y aquel que oye la palabra de Dios y la recibe con un corazón contrito y humillado, y se dobla y le dice, mire Señor, yo ni siquiera tengo ganas de cambiar, me gusta lo que hago, la gracia y la misericordia de Dios viene ahí. Porque Él dice que mira de cerca al humilde, pero de lejos al orgulloso. Orgulloso es decir, yo puedo manejar esto, yo puedo manejar el traguito, el vicio, yo puedo trabajar, yo puedo seguir haciendo ahí triquiñuelas yo puedo, porque es que yo me conozco. Eso es orgullo. Yo puedo manejar mi matrimonio, yo puedo manejar mi hogar, yo puedo manejar mis finanzas, yo puedo hacer lo que quiera. Eso es orgullo. Por más que estemos bien, dice el Señor, ¿sí? El que esté firme tenga cuidado no caer. Siempre debemos estar no confiando en nuestros conceptos e intelectos. ¿Estamos, iglesia? Entonces, tengo que ser muy contundente en esto. Metanoia es el tiempo que transcurre entre oír la palabra de Dios y hacer la vida. Si a mí me dijeran, Martín, el tiempo de su metanoia, digo, hoy voy en 25 años. En metanoia, porque yo un día en el cartucho, ahí en la plazoleta de los Mártires, vuelto nada, arrastrado, sin dientes y con una 9 milímetros aquí en la cabeza, le dije, Señor, si me da vida, yo no quiero engañarme más. Yo no quiero engañarme más. Entonces, sentarme yo aquí a aparentar la que es espiritualidad, no. Mi proceso de metanoia lleva 25 años. Soy muy consciente ya de la vida del Espíritu por su gracia. Entiendo que para el otro lado no hay nada que hacer. Ahí está la muerte y eso es lo primero que uno debe entender. Y entiendo que dentro de mí está el único y verdadero enemigo. Y entiendo que la única manera de vencer a ese enemigo, que es mi hombre viejo, yo mismo, y que él tiene su aliado, que es Satanás con su naturaleza de iniquidad, lo único que yo debo hacer es someterme a Dios, resistir al diablo y él huye de mí, dice la palabra de Dios. Someterme a Dios, ¿sí? Resistir al hombre viejo cuando viene con qué, con todas esas propuestas que siempre me gustaron, que siempre te gustaron, porque es que el que niegue que nos gusta eso es un mentiroso y cae, se tropieza y se da más duro. Y resisto por gracia, ahí es donde viene la gracia, y a él no hay que expulsarlo, ni atarlo, ni encadenarlo. Él huye, él se va, dice, aquí no hay nada que hacer, este ya está sellado, ¿sí? Caerá 7 veces, pero 7 veces lo levanta él. Está sellado, el que tenga oídos que oiga, porque como él también está allá y ve lo que Dios le permite ver, dice, va a caer 7 veces y uno va a perder el tiempo. El que tenga oídos que oiga con la predestinación. Entonces, metanoia, iglesia, es el tiempo que transcurre entre
oír la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y todos necesitamos metanoia. Amén. Muy bien. Ahora, como es tiempo, cronos, horas, días, semanas, mientras esa metanoia se da, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué hay? Pues el diario vivir. La esposa que usted escogió, bien cantaletosa. El marido que usted escogió, bien regoñoso. Los hijos que nacieron, fotocopia de lo que somos los dos. ¿Sí? El jefe donde trabaja, molestón. El medio social, la familia de sangre, me estoy haciendo entender. Entonces, valor agregado a un proceso que se está dando dentro de nosotros, que no se ve en el momento. Tenemos una realidad que por lo regular es la herramienta que Dios utiliza para tratarnos. Y por lo regular es una herramienta contraria, muy atentos. Es una herramienta adversa, que a veces se sale de lo que uno podría creer que debe ser. ¿Sí? Entonces, en la metanoia, iglesia, es fundamental la fe. La fe. Por allá en Santiago dice que el sembrador espera con paciencia el fruto de lo que sembró. ¿Por qué un campesino, después de sembrar la semilla y saber que viene la lluvia y abonarla y regarla y cuidarla, espera con paciencia los 3 o 6 meses para recoger el fruto? ¿Por qué? Porque él conoce el proceso. Porque él sembró la semilla y él ya sabe que esa semilla da fruto. Entonces, lo primero que yo debo entender es que la palabra de Dios no es un tabú, no es un talismán, no es una obra mágica. La palabra de Dios es una semilla. Y esa palabra tiene el poder para empezar al oírla, ¿sí? Leyéndola, memorizándola, orando lo que usted memorizó, meditando esa palabra, tiene el poder para primero derribar todo lo que dentro de mí debe ser derribado, lo que me ha encauzado a vivir una vida de pecado, pero a la vez de que derriba esa concupiscencia, ese deseo, ese amor a lo que me mata, construye una nueva naturaleza. ¿Estamos? Ese es el poder de la palabra. Entonces, es necesario la fe. A ver, cuando por la gracia de Dios, Él, de su voluntad, inclina mi corazón para que yo venga a su palabra, esto trae un impacto real a mi vida. Usted nunca volverá a ser el mismo cuando a conciencia usted empiece a oír la palabra de Dios, a memorizarla, a leerla, a meditarla, a orarla. Nunca volverá a ser el mismo, pero dése cuenta que ese impacto primero es ¿en dónde? En mi hombre interior, en mi espíritu, luego el alma, para que luego someta al cuerpo. Entonces, si yo no entiendo lo que debo entender, no puedo seguir haciendo lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque antes de que la palabra obre en nosotros, nosotros dependemos de los hombres, somos esclavos de los hombres. Dependemos de lo emocional, de lo sentimental, de lo afectivo. Dependemos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que tocamos. Entonces estamos muy arraigados, muy apegados, ¿sí?, al cónyuge, a los hijos, a los amigos, al novio, a la novia, a personas.
y es natural. Amén. Es natural. Hasta ahí está todo bien. Cuando empieza la obra sobrenatural de cambio de naturaleza, la palabra, el poder del Espíritu de la palabra me empieza a hacer entender de qué manera debo empezar a tratar con esas personas que hasta ahora han sido como dioses para muchos. Hay mujeres que, sin rechazar al hombre, sin despreciarlo, sin dejar de atenderlo y cumplir su función como mujeres, como esposas, tienen que ¿qué? Tienen que cambiar su comportamiento, su actitud, su manera de relacionarse con el esposo, su manera de relacionarse con los hijos, porque hay un cambio interno para que haya un cambio ¿qué? Externo. Entonces, verdaderamente vamos a empezar a amar a esas personas, porque antes era algo artificial que dependía de un trueque. Tú me das, yo te doy, tú me das. Ahora simplemente es que yo doy, así no me des. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza. Yo te bendigo, así tú me maldigas, porque esa es mi naturaleza. Sí, yo oro por ti, yo te hago el bien, así tú no ores por mí, tú me hagas el mal. Esa es la naturaleza que trae el cambio de hombre interior, un arrepentimiento verdadero. ¿Estamos acá? Entonces, ahí es donde entra en juego la verdadera fe. La verdadera fe. Muy bien, vamos a conectarnos. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llamó a alguien verdaderamente es traerlo ¿a dónde? A su palabra. ¿Sí? Examen sencillo. Allá, usted que me sigue por la red, por favor. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Porque si el Señor me va a traer a su palabra, definitivamente lo que primero yo necesito conocer, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántas secciones? ¿Sí? Cada sección de qué habla, sin profundizar mucho, sin sumergirse mucho. Un deportista se conoce por sus implementos. Un atleta se conoce por sus tenis. Un futbolista por los guayos. Un hijo de Dios por la palabra que conoce y luego vive. Entonces lo primero que hace el Señor es inclinarlo y colocarte en un lugar donde lo más importante no son los hombres ni las denominaciones, sino su palabra. Y lo primero que usted tiene que hacer es venir a la Biblia, conocer la Biblia, saber que se divide en un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, 5 secciones del Antiguo, 5 secciones del Nuevo, y empezar a tener un proceso con esta Biblia, un proceso personal y a conciencia, porque aquí está la voluntad de Dios, y esta palabra tiene que pasar de aquí adentro de mí. Cuando esta letra muerta aquí, porque esto aquí es letra muerta, esto es letra muerta. ¿Cuándo toma vida? Cuando yo la leo. ¿Cuándo se vuelve poderosa? Cuando yo la memorizo. ¿Y cuándo transforma? Cuando yo la vivo. Cuando la medito y viene vida. Entonces debo empezar a leerla. ¿Qué es lo recomendable? Leer un salmo diario, un proverbio diario. Si tú ya has crecido, mínimo 3 salmos diarios, 3 proverbios diarios. Y luego empezar a leer ordenadamente desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y a la par empezar a leer desde el primer capítulo de Mateo hasta el último de Apocalipsis, para que puedas leer a la par Antiguo y Nuevo y ir conociendo la voluntad de Dios. Pastor Martín, ¿cuántas veces debo leer la Biblia? Hasta que el Señor lo llame. Escuche lo que le voy a decir. Usted y yo somos la semilla de Dios que va a encauzar una generación natural llena del poder sobrenatural. Usted y yo,
Por eso usted no tiene que mirar ahorita la realidad, porque todos fuimos colocados en una realidad, Lucy, en un tiempo específico, con una compañía. Entonces, si en realidad estamos en una metanoia, van a haber tiempos donde esa compañía va a ser lija número 5. Como esté ese corazoncito adentro, esa lija puede durar ahí años lijando, hasta que esté ¿qué? Lisita, sin ninguna espinita para que uno mismo se haga daño. Entonces el Señor nos trae a su palabra. ¿Qué pasa cuando usted empieza a sumergirse en la palabra? ¿Qué pasa cuando usted empieza a leer la palabra? ¿Qué pasa cuando usted empieza a memorizarla? ¿Qué pasa cuando usted, en vez de orar lo que a usted le parezca, lo que a usted le nazca, en vez de orar sus problemas, su pasado, su futuro, empieza a orar lo que usted memorizó de la Biblia, leche espiritual no adulterada? Primero, ¿qué hace el Señor? Lo limpia de todo su pecado. Discipulado. Lo limpia de todo su pecado. ¿Qué es pecado? Todos aquellos conceptos, estructuras mentales, creencias que nos han hecho malditos, atados a la iniquidad. La palabra empieza a borrar. Perdón, hace 30 años, hoy miércoles, Martín tenía una estructura mental que en este momento para mí era natural, aunque eso era artificial, pero era natural. Estar consumiendo vicio, estar consumiendo alcohol y estar haciendo una cantidad de cosas. Yo no tenía más para dónde mirar porque esa era la estructura mental. Ahí no había cantaleta de mamá, palo de mamá, ahí no había calabozos de la policía, ahí no había cárcel, todo lo que Martín pasó, nada. Hasta que yo vine a la palabra y la palabra entra. Sí, más cortante que espada de doble filo, y empezó a romper, a limpiar todo aquello que me transmitieron mis padres y todo aquello que yo adquirí por ignorante. Eso es lo primero que hace la palabra cuando usted está metido con ella. Le rompe aquella mentira a la que usted le llamó verdad. Le rompe aquella mentira, Jimmy, a la que usted le llamó felicidad, riqueza. Le rompe la mentira a la que usted le llamó vida, siendo que estaba uno muerto. Segundo, me concede la verdadera fe. Cuidado que estamos viendo, ahora sí estamos entendiendo el porqué y el para qué de nuestro discipulado. Me concede la verdadera fe, porque sin fe es imposible vivir un proceso de metanoia. ¿Qué quiere decir? ¿Sí es que dijo? Sin fe nadie agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? La nueva naturaleza. Sin fe nadie puede ver a Dios. ¿Y quién es Dios? Santidad. ¿Y qué es la metanoia? El cambio de vida pecaminosa a vida de santidad. Y la fe es la que cuando uno ve todo perdido, sin uno ver nada a favor, ni nada cumplido, la fe de adentro, sin voces y sin nada, te dice, tranquilo, esto es parte del proceso. Me voy a divorciar, quieta. Voy a acabar con este negocio, quieto. Voy a cambiar de empleo, quieto. ¿Por qué? Es parte de tu metanoia. ¿Aló? Es parte de tu metanoia. Sin fe es imposible una metanoia. Abortas el proceso. Abortas hasta que tu aparato reproductor espiritual se puede destruir. Hablo humanamente. ¿Sí? Tercero, me regala el nacimiento nuevo, que es cuando el Espíritu Santo de Dios vuelve a mi vida. ¿Sí? Que es esa metanoia. Entonces, esa metanoia, el venir a la palabra, ¿sí?, me da la verdadera fe. Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me limpia de todo mi pecado. ¿Sí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el nacimiento nuevo lo vimos, colócame por favor, Primera de Pedro en versión Dios habla hoy,
1:23, qué lindo, pues ustedes han vuelto a nacer, ¿sí? Y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios me trae esa su palabra? Porque por medio de su palabra escrita, que es su Hijo sentado a la diestra, el espíritu de esta palabra se activa cuando yo la dejo entrar a mí. Me limpia, me trae verdadera fe, me regala el nacimiento nuevo. Cuarto, después de que me regala ese nacimiento nuevo, que estoy en el proceso, sucede algo maravilloso que todos necesitamos. Sí, me sumerge en el reino de Dios, que es la vida del Espíritu. Y es cuando empieza uno a amar la vida del Espíritu. Es una locura después de haber estado uno tantos años sumido en las tinieblas, en el pecado, disfrutar uno un viernes, donde los viernes eran los días de desorden, o cualquier día, disfrutar de un cafecito con un pedacito de queso y pan. Sentirse usted pleno ahí. Disfrutar usted un atardecer caminando solo, o con la esposa, o con los hijos, o con la mascota, o escuchando pajaritos, o leyendo la Biblia. Eso ya es cambio de naturaleza. Sus emociones están sometidas. Si tienes compañía, bien. Si no la tienes, también. Porque hay plenitud adentro, ya no eres esclavo. Entonces Él te sumerge en una naturaleza de vida espiritual. Ese es el reino aquí. Si tú y yo no vivimos el reino desde aquí, no lo tendremos allá. El reino de Dios se empieza a vivir aquí, en medio de esa tribulación, de esa aflicción, de esa prueba. Por eso Él dijo: el que persevere hasta el fin, el que persevere en su proceso con la palabra, y aún estando con la palabra 7 veces caerás. El poder del Espíritu de la palabra 7 veces te levantará, pero tú no vuelves atrás, y cada vez crees más, y después de que te levantas vuelves con más poder, vuelves con más fuerza, vuelves con más entendimiento, vuelves con mayor peso de gloria. Ese es el proceso de Dios. Y por último, que es lo más precioso, pues conozco la voluntad de Dios y la pongo en práctica, porque aquí conozco la voluntad de Dios. Ya no voy a vivirla porque alguien me diga. Yo ya me levanto y la leo y oro, y hay momentos donde usted puede pasar meses solo leyéndola y ni siente nada, ni pasa nada, y en el chalán de Dios usted lee un versículo y ¡pah!, lo explota, se quebranta, se dobla, se humilla, entiende, comprende, y poco a poco, diga conmigo, poco a poco, sí, poco a poco Él va dándonos la imagen y semejanza de su Hijo. Nos va transformando de gloria en gloria. Entonces empiezo a vivir una vida en santidad, ¿sí? Este es el proceso de vida de un hombre llamado a ser hijo de Dios. ¿Sí? La palabra, ¿verdad? Por eso es importante, familia, el que usted y yo nos humillemos para lo que nos debemos humillar. ¿Y para qué nos debemos humillar? Para estar acá. Totalmente. Ahora, el nivel de alguien que ya está aquí, ¿cuál es? Ya no te humillas por ti, te humillas por el otro. Porque un día estuviste allá y ahora Dios te tiene acá. Y es cuando uno dobla sus rodillas, levanta sus manos y uno le dice, y se lo quiero decir, no solo por los hijos, no solo por su familia, sino por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, por aquellos que uno sabe que en este momento están con la misma desesperanza que uno estuvo un día, y ya uno con esa autoridad de vivir un proceso por la gracia de Dios
uno simplemente levanta sus manos y ni siquiera pide. Uno le dice: Señor, como lo hiciste conmigo, lo estás haciendo con él. Y de pronto llaman y dice que mira, que está muy mal. No, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Filipenses 1:6, como dice Gabriel: persuadido estoy que aquel que empezó la buena obra en ti es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. El reino de Dios está dentro de ti. Descúbrelo. ¿Dónde está el reino de Dios? Pero la palabra tiene que ser sembrada. Nosotros estamos llamados a sembrar esa palabra, primero nosotros, para sembrarla luego en otros. Y ese sembrar en otros es que vendrá un día en que ellos, a conciencia, sembrarán la palabra en ellos mismos, que es cuando empieza el verdadero proceso de cada uno. Pero usted y yo estamos llamados ¿a qué? A sembrar palabra, a hablar palabra. No hable más la realidad, hable la verdad. Esa persona que está mal a su lado, no le hable la realidad, háblele la verdad. El que está débil, diga: fuerte soy. Al que está caído, véalo como levantado. Al que está destruido, véalo totalmente reconciliado con Dios. Al que está atado, véalo libre. Ese es el poder de la palabra. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. El único poder del universo que cambia vidas es el poder del Espíritu de tu palabra, Señor. Y en esta noche has hablado a nuestras vidas, nos has sensibilizado para que vengamos a tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, y nos rendimos ante ti, para que esa palabra que estamos leyendo, que estamos memorizando, que estamos orando y que estamos meditando, hoy creemos, porque así es, que cumplirá tu propósito en nosotros y en todos los que están a nuestro alrededor. Y todo para gloria y alabanza tuya en Cristo Jesús. Amén.